Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Sabía que esto iba a terminar pasando, pero bueno, muchos no creen, en fin. Like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y aquí traemos la noticia y lo más importante. Como siempre, trayendo lo mejor de lo mejor. Primero que nada, vamos a empezar con esta noticia, porque si no lo muestro, mucha gente no me lo va a creer. Cosa que es verdad. Bueno, no es necesario mostrarlo a verse. Yo siempre trato de ser lo más sincero posible. Bueno, en fin, lo vamos a mostrar. Oficialmente, hoy pues he despertado. Hace poco han dado la noticia, hace poco menos de media hora. Y lo ha dicho completamente Microsoft. Nuevo. Microsoft dice que Call of Duty Mobile se eliminará gradualmente con el tiempo y será reemplazado por Warzone Mobile. Activision no ha confirmado esto. Ok. Activision no lo ha confirmado, pero como ustedes saben, Microsoft sí lo dice. Básicamente porque ellos están con lo de comprar Activision. Pues sencillamente se va a hacer. Microsoft a ser el dueño de actualmente Activision, dueño de Call of Duty, van a hacer lo que ellos quieran. Y voy a ser sincero con ustedes, yo sé que Activision pues ha estado ahí, que no se quiere ya relacionar mucho con Team Studios, Tencent. Pero actualmente ya les digo yo que pues sencillamente no va a ser así. Y es como lo comentan aquí incluso. COD Mobile está desarrollado y le pertenece a Team Studios. Es una subsidiaria completamente de Tencent, o sea, es su estudio. Un spin-out creado sobre el mundo entero de COD. Básicamente se espera de que su fase vaya siendo latente, no le den más actualizaciones y con el pasar del tiempo quede completamente fuera con el lanzamiento de Warzone Mobile. Lanzamiento de Warzone Mobile que se espera completamente en este año 2023, a más tardar. ¿Qué quiere decir? Saliendo Warzone Mobile, con Mobile se va al carré. Y era lo que yo les comentaba, pero bueno. Esto, bueno, mientras Activision sea Activision, no se puede esperar muchas cosas. Pero actualmente es lo que me espero. Lo que me espero, y ya lo sabía. Yo les dije, miren, con Mobile va a morirse en cuanto tengamos Warzone Mobile. Se va a morir. Básicamente no le van a meter actualizaciones, no le van a meter nuevas temporadas ni nada. Sencillamente porque ahorita lo que está haciendo Activision, y esto se lo espera, es generar toda la ganancia que se pueda, incluso Tencent Games, toda la ganancia que se pueda. Y luego, Warzone Mobile será completamente lo que hemos estado esperando. Es sencillo, solo por este motivo. Ok, miren, yo hace mucho les dije, con Mobile no lo juego sencillamente porque ya, creo que ya pasó su tiempo de mucho vicio de mi persona. O sea, luego de más de 3 años y medio de estar jugando, desde 2018 en sus alfas, todo el 2019 en sus betas, hasta que llegó el lanzamiento global el 1 de octubre de 2019. Pasé todo 2020, todo 2021 y una parte del 2022 antes de que llegara Warzone Mobile, llegara Valorant Mobile, que llegara Rainbow Six Mobile, que llegaran muchas cosas de juego. Básicamente cambié el énfasis de mi canal a un poco más de variedad, en solo enfocarme en un solo juego. Como ustedes saben, les he traído y les seguiré trayendo, que por cierto, no tenía pensado hacer este video porque hoy los videos que tengo pensados son Warframe Mobile e incluso hablando sobre Rainbow Six Mobile y The Division Resurgency, que también es The Division Mobile de Ubisoft. Pero bueno, se dio esta noticia. A ver, voy a ser sincero con ustedes. ¿Me lo esperaba? Sí. Lamentablemente es lo que ellos quieren. Y bueno, es lo que, como ustedes saben, no quieren ya asociarse mucho con lo que son actualmente pues compañías chinas, menos Microsoft. Y Microsoft es el que va a decidir. Si Microsoft compra completamente a COD, va a ser mucho mejor. No sé si se han dado cuenta, pero va a haber 10 años de Call of Duty en Nintendo Switch o en Nintendo en general. O sea, básicamente tendremos Call of Duty en Nintendo. Tendremos Call of Duty en Nvidia. Tendremos Call of Duty en Game Pass. No crean que esto va a ser mal. Para mí que Microsoft compre Activision va a ser muy bueno para la saga. Porque Activision es mejor que esté en manos de Microsoft. Ahora, no estoy de acuerdo que cierren con Mobile completamente porque perdón, estamos hablando que COD Mobile es un juego gigante, en vez de que mucha gente le ha gastado demasiado dinero. No creo que hagan reembolso, ya se lo digo yo, así que si van a gastar en COD Mobile, mejor no vayan gastando, porque métanse en la mente de que COD Mobile lo van a eliminar, o sea, pero por Warzone Mobile, por el lanzamiento global de Warzone Mobile, que sí es este 2023 y posiblemente esté llegando dentro de poco y que tengamos una mega actualización que nos cambie completamente el parecer o lo que estemos pensando actualmente de ello. Me parece perfecto, son cosas a tener muy en cuenta.
Ahora, quiero saber qué piensan ustedes acerca de la eliminación de COD Mobile. Quiero saberlo. La gente que gasta, la gente que juega, la gente que le gastó, la gente que jugó. Quiero saber cómo les llega esa noticia a ustedes. Diciendo a detalle, bueno, Warzone Mobile será el dios. Bueno, es lo que ha decidido completamente Microsoft. Y esto no está sacado ni fuera de contexto ni nada por el estilo, sino entonces ¿por qué lo publicaría Charlie Intel? Que para mí Charlie Intel es como que fuera el dios de las noticias de Call of Duty. No por nada es uno de los más importantes hoy en día. Pero quiero decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué van a revolver con Mobile? Bueno, sencillamente, nadie quiere estar con comunidades ni tampoco con compañías chinas. Entonces, quieren tener sus propias compañías. Y para mí, confío en Microsoft. Obviamente más que Activision, porque Microsoft es Microsoft. O sea, por favor. Ellos saben lo que hacen. Así que lo han comentado. Y otra cosa más importante, y pues lo han dicho, es que Warzone Mobile se prevé de que se lanzará en el cuarto trimestre de 2023. Esto por Android, obviamente. El cuarto trimestre de 2023 obviamente va a haber lanzamiento limitado, no se preocupen por ello. Pero vamos a ser completamente sencillos y pues fuera de ello. Lo que se comenta es de que Call of Duty Mobile se eliminará gradualmente con el tiempo y será reemplazado por Warzone Mobile fuera de China, así lo comentan. Activision no lo ha confirmado, pero esperamos y vemos el relanzamiento de las recompensas de rango en... es un suspenso, básicamente. Y aunque Activision no lo ha confirmado, claro, estás hablando de que este va a ser tu dueño. Sí, estamos hablando de que pues Microsoft va a ser tu dueño. Y pues todo apunta de que así va a ser. Así va a ser, COD Mobile será eliminado. Y pues lo veo. Sencillamente, ¿por qué COD Mobile será eliminado? Para que Warzone Mobile sea el poderoso en móvil. O sea, que no haya dos Call of Duty. Microsoft no quiere dos Call of Duty. Lo más seguro es que Activision tampoco quiere dos Call of Duty. Si Microsoft lo dijo que va a ser su dueño, pues no quieren dos Call of Duty. Lo siento, o sea, solo va a existir uno. Así que cuando salga Warzone Mobile este año, vamos a tardar en el cuarto trimestre. En el cuarto trimestre sería básicamente, sí, a finalizar casi el año o antes posiblemente. No han dicho cuarto trimestre, esto lo están comentando actualmente Leakers. Pero bueno, lo más seguro es que termine saliendo por las fechas de mayo o algo por el estilo. Y pues ya veremos. En fin. COD Mobile será eliminado, Warzone Mobile tomará su lugar, Microsoft lo dijo, Activision no lo ha confirmado, pero lo más seguro es que así sea. No podrán coexistir los CODs de dispositivos móviles al mismo tiempo. Así que se va a sacar completamente de Play Store y de App Store, lo más seguro. Y no tendrá más actualizaciones ni más pases de batalla. He dicho, lo han comentado ellos. Bueno, habiendo dicho eso, nos vemos en el próximo video del canal. Hasta la próxima. Adiós.